Bueno, ya inicié la grabación. Eh, en el día de hoy es una clase de recuperación del jueves 22 que por temas fortuitos, bueno, no se pudo dar, ¿no? Eh, Como les comenté el día de ayer, hoy vamos a ver un nuevo tipo de formulación para lo que es el planteamiento de las ecuaciones de movimiento. Ecuaciones que en cierto punto ya hemos obtenido a través de otras técnicas eh, o otro tipo de formulaciones como la formulación newtoniana. Eh, en este caso, la diferencia radica en que, bueno, de forma general, el contenido de la clase de hoy corresponde a lo que es introducir lo que es la formulación de Lagrange. Esperamos hacer al menos un ejemplo de cuerpos rígidos que, bueno, ya habremos planteado con otro tipo de formulaciones para al menos comparar y ver que nos quedan iguales las ecuaciones de movimiento. Hablar un poco lo que corresponde a coordenadas generalizadas, ver si es un concepto nuevo para ustedes, me imagino que sí, y lo que son fuerzas generalizadas. Entonces, a medida que, bueno, que vamos avanzando en la clase, vamos a ir discutiendo eh, los diferentes conceptos. Como ya les dije, en este caso vamos a usar métodos basados en energía para lo que es encontrar las ecuaciones de movimiento, en este caso de sistemas mecánicos. Eh, y en este caso, bueno, vamos a usar lo que son las ecuaciones de Lagrange. Eh, el método básicamente lo que requiere es plantear lo que son las energías cinéticas y energías potenciales del sistema de cuerpos rígidos que vayamos a estudiar. Eh, Así como también lo que es el trabajo virtual realizado por las fuerzas externas no conservativas, denominadas fuerzas generalizadas. ¿Sí? Así que bueno, para empezar, lo primero que plantea la parte izquierda de la ecuación de Lagrange es un sistema conservativo. Entonces, bueno, lo que hace Lagrange es que el lagrangiano corresponde a un balance de energías. ¿Sí? Este balance de energías está compuesto de lo que es la energía cinética y la energía potencial del sistema. Y bueno, la diferencia, bueno, si nosotros planteamos un balance en cuanto a las energías, lo que prácticamente pasaríamos la energía potencial a la izquierda y tendríamos un sistema conservativo, ¿no? Eh, pero bueno, en este caso lo que hacemos es que planteamos el lagrangiano. Ahora bien, esto es conocido como el lagrangiano. Esto es vamos a plantearlo como la energía potencial y la T como la energía cinética del sistema. Así que básicamente lo que hemos planteado es un balance de energía en un sistema conservativo. Ahora, la famosa ecuación de Lagrange es la siguiente. Ecuación de Lagrange. Y se expresa de la siguiente forma. Como la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la coordenada generalizada de velocidad, ese término derivarlo con respecto al tiempo, menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la coordenada generalizada, en este caso de posición. Y esto igual a lo que es la fuerza generalizada. ¿Sí? Así que esta es la famosa expresión o ecuación de Lagrange. Bien, ahora esta expresión nosotros podemos reemplazarle lo que es el lagrangiano, porque si se dan cuenta, quedó expresada como la derivada parcial del lagrangiano con respecto
a una coordenada generalizada de velocidad, derivada con respecto al tiempo, este término, menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a Q sub J, que viene siendo la misma coordenada generalizada, igual a las fuerzas generalizadas. Así que en cierto punto hemos conocido que QJ hace referencia a lo que son las coordenadas generalizadas y el Q mayúscula hace referencia a lo que son las fuerzas generalizadas. ¿Ok? Ahora, la primera pregunta que debemos hacernos, y bueno, hasta este momento creo que ustedes no han visto notación indicial, pero bueno, lo que podemos hacer es que, bueno, en este caso, la ecuación de Lagrange hace referencia o se utiliza para lo que son sistemas holonómicos. Hasta cierto punto, bueno, en clases anteriores lo mencioné por encima y decíamos que, bueno, que era el número igual de grados de libertad igual al número de ecuaciones de movimiento que necesitamos en el sistema. Así que, por ejemplo, para nosotros poder utilizar este tipo de formulación, igual, el sistema que estemos analizando tiene que cumplir con ciertas condiciones. Bueno, ahora en un momento vamos a ver cuáles son esas condiciones. A lo que quiero llegar en este momento es que nosotros vamos a necesitar plantear el número de ecuaciones de Lagrange necesarias para obtener el número de ecuaciones de movimiento necesarias para describir el movimiento de un sistema. Por ejemplo, este Q sub J va a variar, por ejemplo, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, dependiendo del número de coordenadas generalizadas que tiene el sistema. Ahora, el número de coordenadas generalizadas que tiene el sistema son las coordenadas necesarias para ubicar o localizar las posiciones de todas las partículas en cualquier instante de tiempo. Creo que en este caso del quiz, por ejemplo, es un sistema de 2 grados de libertad. Así que, en cierto punto, ¿cuántas ecuaciones de Lagrange vamos a necesitar plantear? Vamos a necesitar plantear dos. Una en función de x sub 1 y otra en función de lo que son x sub 2. Esas serían las dos coordenadas generalizadas. Ahora, en este caso, esa coordenada generalizada trasciende un poco porque, bueno, puede ser una coordenada de velocidad, por ejemplo. Y ahora vamos a ver un poco también el concepto de coordenadas generalizadas. Así que hasta este momento lo que pueden quedarse es que van a necesitar plantear, por ejemplo, si necesitan plantear este sistema, que era el sistema del quiz, con la formulación de Lagrange, van a necesitar derivar el lagrangiano del sistema con respecto a x sub 1 punto, x sub 1 sería la primera ecuación, y la segunda ecuación sería derivada con respecto a x sub 2 punto y x sub 2. Entonces serían dos ecuaciones distintas. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende hasta el momento? Por ahora sí, profe. Ok. Bueno, vamos ahora a lo que hacer es reemplazar el lagrangiano dentro de lo que es la ecuación de Lagrange para que nos quede en función de los términos. O sea, esta es una ecuación más elegante, como fue planteada, ¿no? Pero para efectos técnicos es mucho mejor dejar en función ya de las energías totales del sistema. Así que lo que vamos a hacer es reemplazar el lagrangiano en la ecuación de Lagrange y nos quedaría algo como esto, ¿no? La derivada con respecto al tiempo de la energía cinética con respecto a la coordenada generalizada de velocidad menos la derivada con respecto al tiempo de la energía potencial con respecto a la coordenada generalizada de velocidad menos la energía cinética
con respecto a la coordenada generalizada de posición más la energía potencial con respecto a la coordenada generalizada de posición igual a las fuerzas generalizadas del sistema. Ahora bien, si nosotros somos un poco observadores, sabemos que, bueno, en los casos en los que planteamos ecuaciones diferenciales, disculpen, lo que planteamos las energías de nuestro sistema, la energía cinética está en función de lo que es las velocidades del sistema. Y la energía potencial está en función de lo que son los desplazamientos del sistema. Ahora bien, nosotros podemos encontrar algunos términos en los que existe una mezcla para la expresión de la energía cinética en función de las posiciones y velocidades. Pero si somos un poco observadores, este término, o sea, nosotros en sistemas mecánicos, que bueno, en este caso nos enfocamos en este curso en sistemas mecánicos, en caso de dinámica, este término no vamos a encontrar la energía potencial en lo que es función del tiempo, o sea, no lo vamos a encontrar. En sistemas mecánicos, hago la aclaración, en caso tal de que nosotros estemos estudiando campos magnéticos o campos eléctricos, ahí sí lo que son estos campos son funciones del tiempo. Pero en los sistemas mecánicos este término no nos va a aparecer, así que es igual a cero. Bueno, voy a hacer la aclaración en sistemas mecánicos. No vamos a encontrar ese término. Pero de igual forma, se puede dejar. Ahora bien, ¿qué se entiende por coordenada generalizada? Voy a hacer un énfasis aquí, ya que tenemos los términos de las eh, de Lagrange. Vamos a colocar acá coordenadas generalizadas. ¿Qué se les viene a la mente o han leído algo al respecto ahora que están revisando los libros de dinámica? ¿Qué se entiende por coordenada generalizada? ¿Han revisado este concepto anteriormente? ¿Lo han leído? ¿Han visto algo referente? ¿No? Yo no, profe. ¿Qué se les viene a la mente? Bueno, en mi caso es como si fuera o sea, uno tiene una coordenadas planteadas y bueno, es dependiendo al análisis que uno esté haciendo del cuerpo, del sistema que uno tenga. Por lo menos como en el caso ese del quiz, habrían dos coordenadas generalizadas porque, o sea, describe el movimiento de cada una de las masas del sistema. Más o menos así lo veo por encima. Ok, lo primero es nosotros entender qué entendemos por coordenada. Hasta el momento, quizás, bueno, si anteriormente no habían visto este concepto, coordenadas, lo primero que se nos viene es al sistema cartesiano, ¿cierto? En el cual tenemos un sistema coordenado para ubicar un cuerpo, ¿cierto? Es lo primero que se nos viene a la mente cuando definimos o incluso un marco inercial, o sea, referencia con respecto a un punto, ¿no? Pero no necesariamente cuando hablamos de coordenadas generalizadas se refiere a un sistema cartesiano o incluso un marco de referencia, que creo que en una de las clases nosotros discutimos lo que era la diferencia entre marco de referencia y sistema coordenado. Pero no necesariamente hace referencia a esto cuando hablamos de eh, coordenadas generalizadas. Cuando hablamos de coordenadas generalizadas, nosotros podemos plantear un sistema que sea independiente
y completo. Ahora vamos a ver las definiciones de independiente y completo para poder que cumpla con el concepto de coordenada generalizada. Y lo otro es que el sistema debe ser holonómico. También vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre un sistema holonómico y no holonómico. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros podemos, después que nosotros escribamos una expresión que cumpla con estos parámetros y nos sirva para ubicar un cuerpo, hablamos que es un tipo de coordenada generalizada. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un sistema, o sea, por ejemplo, tengo un cuerpo y yo tengo, es lo primero que podría decirles, ¿no? O sea, con estas áreas, yo podría ubicar este punto con estas relaciones. Sigue siendo un sistema coordenado, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el sistema y quiero ubicar un punto por acá? Con estas relaciones podría hacer lo mismo y ubicar los puntos de cualquier punto del sólido que esté estudiando. Lo puedo hacer simplemente con diferencias de áreas, con una discretización del dominio. Entonces, por ahí va el concepto de coordenadas generalizadas. Así que el primer punto... Pregunta. Las coordenadas generalizadas son las que le llaman coordenadas articulares para los modelos matemáticos. Creo que se escucha algo lejos, Estanciola, pero según entiendo, bueno, no necesariamente es un concepto referenciado a articulaciones. No necesariamente, es un poco más general. Por ejemplo, podemos tener, eh, poder plantear velocidades, aceleraciones. Por ejemplo, en el caso de Lagrange, la primera derivada la estás haciendo en función de velocidades. Un sistema de coordenadas, está generalizando el sistema. ¿Ok? Entonces, el primer punto es que no es necesariamente, no necesariamente es cartesiano. No necesariamente es inercial. El sistema debe ser completo, independiente y holonómico. ¿Vale? Ahora, ¿qué definimos como un sistema independiente? ¿Ok? Que no tiene restricciones. Bueno, en este caso estamos referenciando lo que es el sistema coordenado. Para generalizar un poco de coordenadas generalizadas. Pero supongamos que tenemos un sistema de múltiples grados, María. Y tú quieres decir que las coordenadas que tú estás planteando para uno de los cuerpos, supongamos que el cuerpo es un sistema de partículas o un cuerpo rígido, para hablar un poco, entender el asunto, ¿no? ¿Qué se entiende que tú puedas ubicar el cuerpo en, eh, eh, en cualquiera de los, si el sistema es cuerpo rígido, cualquiera de las partes, sin necesidad de entender el movimiento de la otra? O sea, que tú agarras uno de los cuerpos y lo fijas, no lo mueves, e incluso fijando uno de los cuerpos,
la coordenada que te está definiendo el cuerpo que quieres analizar no es afectada por esa restricción. A eso hablamos que el sistema es independiente, ¿sí? Entonces tú fijas uno de las coordenadas y todavía continúas entendiendo lo que es el rango de movimiento del otro cuerpo. Por ejemplo, si tenemos un péndulo doble. Tenemos un péndulo doble. Entonces, si yo fijo la parte de arriba del péndulo, la otra se sigue moviendo. Por ejemplo, esta es la restricción, ¿no? O sea, tienes estos dos cuerpos, estas dos partículas. Esto es la masa M1 y esta es la masa M2. Supongamos que, bueno, que esto aquí es el sistema coordenado XY. XY. Ahora, para tú poder definir la posición de esta partícula, ¿qué necesitas? Saber la posición X1, Y1 y para este conocer X2, Y2, ¿cierto? Son las posiciones en un sistema cartesiano que tú necesitas conocer. Voy a dibujar esto un poco mejor. Son las posiciones que tú necesitas conocer para ubicar cada una de las partículas, ¿cierto? ¿Qué pasa con X2 y Y2? O sea, en este punto, con este sistema coordenado que tenemos aquí, son coordenadas generalizadas. Conociendo solo el concepto de que son independientes, yo diría que sí, porque X2 y Y2 se moverían si yo restringiera X1 y Y1. Ahora, ¿qué pasa si tú dejas de mover esta masa M1? O sea, la fijas este punto. ¿Podrías entender cuánto vale X2 y Y2 si lo fijas en este punto o en cualquier punto del espacio? ¿X2 y Y2 serían lo mismo o estarían condicionadas a la posición en la que fijaste la masa M1? Por ejemplo, aquí hemos planteado nuestro sistema coordenado en este punto, ¿no? Si yo quisiera conocer X2, necesitaría esta distancia y esta distancia, ¿cierto? Entonces, X2 en este caso está condicionado a M1, o sea que yo no puedo fijar, recuerda el concepto que vimos, que yo puedo fijar cualquiera de los cuerpos, en este caso fijar M1 y seguir ubicando esta masa. Pero desde ese punto yo no podría saber cuánto es X2, porque va a depender del lugar donde lo fijo, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas grados de libertad tiene el sistema? 2. 2 grados de libertad, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas coordenadas tenemos en este momento? 2. 2. En este punto solamente tenemos 2, X1 y Y1. Tenemos 4, 4. ¿cierto? Entonces, este sistema que está aquí, con este sistema coordenado que hemos planteado, es no independiente. Ok, voy a colocar acá sistema no independiente. Voy a dibujar lo mismo abajo. Ok, voy a tratar de copiarlo. Ah,
Voy a borrar algunos puntos aquí. Ahora supongamos que yo hago esto. Yo digo que esto es teta 1 y esto es teta 2. ¿Es independiente o no independiente? Según el Bueno, concepto. yo creería que sí, ya que, bueno, también presenta 2 grados de libertad, pero ya al marcar el ángulo de teta 1 y teta 2, ya se marca o sea, como un patrón de las coordenadas generalizadas, tanto de esa masa 1 como de la masa 2. Correcto. Entonces, este sí es un sistema independiente. Recuerden que todo lo que estamos viendo es para poder escribir. Recuerden que haciendo un resumen de todo lo que estamos haciendo, la ecuación de Lagrange está derivada parcialmente en función de las coordenadas generalizadas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder escribir estas ecuaciones es identificar las coordenadas generalizadas del sistema que estamos analizando. En este caso, ¿cuáles serían esas dos coordenadas generalizadas? Teta 1 y teta 2. Teta 1 punto y teta 2 puntos. ¿Ok? Al ejemplo que estaba conversando con María hace un momento, imagínense que ahora yo fijo esta masa. Igual teta 2, no importa dónde lo estés fijando, sigue siendo teta 2. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Entonces recuerden que lo primero que estamos haciendo es que, bueno, que los sistemas no necesariamente es cartesiano, no necesariamente inercial, y que para que sea una coordenada generalizada tiene que ser completo, independiente y holonómico. Ahora bien, ya hemos definido. Profe, ¿qué se refiere cuando es holonómico? Ok, vamos punto por punto. Definimos independiente, vamos a definir qué es completo ahora. Y luego definimos qué es holonómico. Ok, entonces voy a colocar aquí. Independiente completo. Ok, la definición de completo quizás es un poco eh, más sencilla eh, de entender. Y es que el sistema que estemos analizando tiene que ser localizable todas las partes, o sea, todos los cuerpos, si es un sistema de múltiples grados, todos los cuerpos en cualquier instante de tiempo. ¿Ok? A eso hacemos referencia con que el sistema es completo. Localizable en todas sus partes en cualquier instante de tiempo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es
holonómico. Cuando decimos que un sistema es holonómico, el número de grados de libertad del sistema bueno, que se requieren para describir el movimiento del mismo debe ser igual al número de coordenadas que se requieren para describir el movimiento. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Mismo número de ecuaciones de movimiento, mismo número de grados de libertad de un sistema. ¿Ok? En este caso, todos los cuerpos que hemos estudiado hasta este momento hacen referencia a que el sistema es holonómico. ¿Ok? Todos los sistemas que hemos visto desde anterior a esta clase hacen referencia a que los sistemas son holonómicos. ¿Por qué? Porque nosotros lo primero que definíamos era que, bueno, si tenemos n grados de libertad, vamos a necesitar n ecuaciones de movimiento. ¿Sí? Tenemos 2 grados de libertad, necesitamos plantear 2 ecuaciones de movimiento. Ahora, en términos generales, la diferencia entre holonómico y no holonómico es que son los vectores posición, velocidad y aceleración son derivables con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo puedo ir velocidad, aceleración, regresar de aceleración a velocidad, de velocidad al vector posición. En un sistema no holonómico, si estoy en el vector aceleración, no puedo regresar integrando, no es integrable el vector aceleración para obtener lo que es el vector velocidad. Si quieren generalizarlo un poco. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Entonces, si el sistema es holonómico, número grados de libertad es igual a número de coordenadas necesarias para describir el movimiento. ¿Tienes alguna pregunta en cuanto a lo que se debe cumplir para que el sistema sea, para poder plantear lo que son las ecuaciones de movimiento? Profe, ¿Sí? ¿en qué, o sea, qué ejemplo se podría dar de cuando algo no es cuando es algo es incompleto? O sea, no me imagino nada que no se pueda localizar en cualquier instante, o no sé, no se me ocurre. Ok. Imagina una especie de sistema teleoperado en el cual necesite recibir información eh, en tiempo real para poder describir su movimiento. O sea, en este caso, todos los cuerpos que nosotros estamos estudiando, nosotros a través de las formulaciones que estamos planteando, nosotros podemos predecir qué es lo que va a pasar con ese tipo de movimiento. Ahora, si nosotros estuviésemos trabajando con alguna especie de otro tipo de concepto eh, en el cual depende de otras variables, poder localizarlo, ya el sistema se vuelve incompleto. O sea, nos falta especie de información para poder localizar todas sus partes en cualquier instante de tiempo. Tiene que ver más que nada con la predicción que tú haces con las formulaciones que estás planteando. Se te imagina que todo lo que estamos viendo hasta este momento son sistemas completos. Básicamente todo lo que estamos viendo. Pero puede existir casos en los que hayan sistemas
que este tipo de formulaciones no son suficientes para poder describir el movimiento de las mismas. ¿Okay? Entonces las formulaciones de Lagrange funcionan únicamente para los sistemas en los cuales tú puedas predecir qué es lo que va a pasar en base a la formulación que planteas. Ahora, esto se está escribiendo como más grande cada vez. Debería achicarlo. Ahora, supongo que puede haber una pregunta igual de qué es un sistema no holonómico. O si se lo pueden imaginar, que es un sistema no holonómico. La verdad yo no, profesor. De hecho, esa pregunta. Ok. Intenten. Ok. Suponga que tienen una especie de esfera. Una especie de esfera montada sobre una mesa o sobre un plano. Y ustedes identifican un punto de esa esfera. Viene y le colocan un pedazo de tape en un punto, no sé, en la especie de la válvula, digamos en la que ustedes llenan el balón. Ok, ¿qué pasa? Ustedes agarran ese balón y ustedes lo rotan, por ejemplo, si es un ok, voy a tratar de dibujarlo. Supongamos que tenemos un plano. Esto es una vista superficial, un plano XY, y encima en esta esquina, tenemos una esfera. Ahora, he identificado un punto de ese cuerpo. Pero esto es 3D, recuerden. La esfera es un sólido en 3D. ¿Para qué pasa con este punto? Si yo rotara en esta trayectoria, roté el balón desde este punto hasta este punto, o sea, no lo desplacé deslizándose, sino que empecé a rotarlo. Giró, 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 y luego llegó hasta este punto. ¿Ok? ¿Qué pasó cuando llegó a este punto? Digamos que el punto quedó hacia acá. No, bueno, voy a dibujarlo en la misma dirección. O sea, si aquí está alineado, voy a dibujarlo en la misma dirección. Ok, si el punto estaba aquí, cuando rotó, bueno, quedó aquí, en esta trayectoria. ¿Para qué pasa si yo agarro este cuerpo y lo desplazo hacia acá y luego lo desplazo hacia acá? Ahora, la posición de ese punto quizás me queda por aquí o me queda acá. Entonces es un sistema no holonómico. ¿Por qué se necesitan plantear otros sistemas más coordenadas? Se necesitan conocer más coordenadas para poder identificar las posiciones de ella en cualquier instante de tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es un sistema no holonómico, porque el número de grados de libertad no es igual al mismo número de coordenadas necesarias para describir el movimiento. ¿Vale? Simplemente porque al rotarlo de este punto a este punto, me quedó ubicado con cierta ubicación. Imagínense que marquen un sistema coordenado en este punto y luego lo rotan hacia acá y queda en otra dirección. Entonces, cambia la descripción del movimiento. Y no debería ser, porque en realidad
está en el mismo punto, desplazamos desde este punto hasta este punto. No importa cuál trayectoria sigamos, debe quedar igual para que sea un sistema holonómico. Entonces aquí vamos a necesitar plantear más coordenadas para poder describir en qué posición nos va a quedar la partícula. ¿Vale? Eso es a nivel gráfico. Como ya les dije, un sistema holonómico es derivable e integrable. Un sistema no holonómico no es derivable, no es integrable. Porque una vez pasamos, por ejemplo, tenemos la expresión de aceleración, integrando, no podemos conocer lo que fueron sus velocidades. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profesor. Ok. Bueno. Entonces, vamos a tratar de hacer un ejemplo de un sistema de un grado de libertad. Era resumida. En lo que hemos hablado, o sea, en un momento, tenemos en la parte izquierda de la expresión, necesitamos que primero conocer el número de grados de libertad. Así que para poder que el sistema sea, las ecuaciones de Lagrange se puedan utilizar, el sistema, necesitamos conocer sus coordenadas generalizadas, debemos saber cuáles son esas coordenadas del sistema generalizadas, identificar que traté de escribir aquí se borró. Sí, aquí debería ser holonómico. Ok, entonces, primero es que para poder plantear las ecuaciones de Lagrange, el sistema tiene que ser holonómico, independiente, completo, y esto nos ayuda a plantear lo que son las coordenadas generalizadas. Así que esto nos define lo que son el número de grados de libertad. Conociendo el número de grados de libertad, podemos escoger entonces cuáles son esas coordenadas generalizadas. Esto nos va a ayudar a definir si el sistema es completo, independiente y holonómico. Luego que ya hemos verificado eso, que ya sabemos las coordenadas generalizadas de nuestro sistema, entonces procedemos a lo que es evaluar cuáles son las energías de mi sistema. La energía cinética y la energía potencial. Y derivarlas con respecto a las coordenadas generalizadas planteadas. Eso en la parte izquierda de la ecuación. En la parte derecha tenemos lo que son las fuerzas generalizadas. Entonces, para cada coordenada generalizadas, vamos a encontrar lo que es una fuerza generalizada, que está ligada a esto. ¿Ok? Entonces, aquí es interesante introducir lo que es los trabajos virtuales. ¿Por qué? Porque los trabajos virtuales, o sea, en la parte derecha de la expresión, recuerden que la parte izquierda está planteada en función del lagrangiano. Y el lagrangiano lo que plantea es un balance de energías, o sea, un sistema conservativo. Pero ¿qué pasa si el sistema que yo estudio tiene disipación de energía? ¿Sí? No es un sistema que conserva la energía, es un sistema no conservativo. Entonces, a través de los trabajos virtuales, yo puedo expresar lo que son las fuerzas no conservativas asociadas a estos desplazamientos.
Ok, entonces vamos a introducir lo que son los trabajos virtuales. Y sabemos que el concepto de trabajo es una fuerza por un desplazamiento, así que si es trabajo virtual, es esa fuerza no conservativa, externa, no conservativa, multiplicada por lo que es los desplazamientos virtuales. Así que por ahí va el asunto. Vamos a escribir eso para que nos quede aquí. Fuerzas generalizadas. En un modelo discreto, ¿qué utilizo para el tema para modelar lo que son sistemas no conservativos? ¿Qué tipo de elementos? A ver si andan pilas. En un sistema discreto. ¿Puede volver a repetir la pregunta? En los modelos discretos, ¿qué tipo de elemento utilizo para hacer referencia a un sistema no conservativo o que disipe energía? ¿Qué elemento utilizamos para modelar esto? Eh, pero, ¿cómo así? Elemento físico modelado Sí, por lo menos sí, en un sistema. Ah, ok. sí, en un, Un en un- amor. en un amortiguador, correcto. O sea, cuando nosotros modelamos a través, claro, un modelo discreto, un sistema físico, el amortiguador lo utilizamos para modelar lo que son las disipaciones de energía. O sea que los amortiguadores, cuando nosotros dentro del modelo discreto identificamos un amortiguador, es un elemento que disipa energía, un sistema no conservativo. Así que bueno, en este caso, el caso tal de las fuerzas generalizadas, para cada coordenada generalizada, encontrar la fuerza generalizada. ¿Sí? Obtener el trabajo virtual. ¿Qué ejerce esta fuerza? El trabajo virtual es un delta de W no conservativo. Esto hace referencia a sistema no conservativo. Entonces el trabajo virtual está asociado con un desplazamiento virtual. Que sería en este caso X sub J. Así que bueno, ¿cómo se plantea el trabajo virtual? X sub J va a ser igual a la fuerza generalizada, que sería no conservativa, de esta forma, ¿no? El trabajo virtual va a ser igual a la fuerza externa no conservativa actuando en un desplazamiento virtual. Esto es un desplazamiento virtual. Fuerza externa no conservativa. Ahora, les hago la aclaración antes de que, por ejemplo, revisen algunos textos y se puedan confundir. Eh, igual sigo escribiendo más grande.
En algunos textos se van a encontrar un término, o sea, aquí nosotros dejamos planteado en función de estos términos lo que era la ecuación de Lagrange, ¿cierto? ¿Qué pasa? En algunos textos agregan un término no conservativo en esta parte de la ecuación. Ahora, en lo personal, o sea, si lo plantean de esa forma, la ecuación les va a quedar exactamente igual. Pero a mí me gusta ver en la parte izquierda de la ecuación los términos que hacen referencia a la parte conservativa del sistema y en las fuerzas generalizadas plantear lo que son las fuerzas no conservativas. Les digo, o sea, creo que no recuerdo cuál es el texto, vi que está ese término en una de las partes. Ahora, les digo, o sea, si lo utilizan de esa forma, no hay problemas conmigo. Pero sí va a haber algunos casos en los que ustedes necesitan lo que es identificar lo que son las fuerzas conservativas del sistema para introducir lo que es la formulación de Lagrange. Recuerden que todo esto es necesario para describir las ecuaciones de movimiento del sistema. Ahora, vamos a ver un caso, un ejemplo, y bueno, terminamos la clase hasta ahí. Ok, en este ejemplo tenemos un modelo discreto. Ok, tenemos un modelo discreto, resorte, un amortiguador, ok, entonces, bueno, esta sería la masa. Y bueno, adicional a eso tenemos una fuerza externa. Y un sistema coordenado. Bien. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que en este caso, al ser un sistema de ¿cuántos grados de libertad? Solo Uno. Un sistema de un grado de libertad. ¿Cuántas ecuaciones de Lagrange nos van a quedar? Necesitamos plantear Una. una ecuación de Lagrange. ¿Qué pasa con el tema de que tenemos que identificar si es completo, independiente y holonómico? Al ser el sistema de un grado de libertad. ¿Me afectaría? ¿Tendría que verificarlo? O sea, en este caso es un cuerpo rígido y hemos restringido todos los movimientos, los 5 movimientos que puede tener ese cuerpo rígido. De los 6 posibles, hemos restringido 5. Solo se puede desplazar de arriba hacia abajo. ¿Es problema el tema de las coordenadas generalizadas? Ahora, esa coordenada generalizada prácticamente es igual a esta coordenada que tenemos aquí, ¿cierto? O sea que si nosotros planteamos XJ, solo vamos a tener que J varía a 1, ¿no? J no va a ser 1, 2, 3 porque solo es 1. Así que X1. Y ese Q1 va a ser igual a X. Y esta es nuestra coordenada generalizada.
Entonces hemos identificado que es independiente, completo y holonómico. Lo que sigue es plantear nuestro, vamos a hacerlo acá al lado, el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan en mi sistema? Tengo las dos fuerzas de los elementos discretos. Ahora, ¿cuál es conservativa y cuál es no conservativa? La del resorte es conservativa y la del amortiguador no conservativa. Vamos a hacer una especie de división del cuerpo rígido, o sea, imaginario nada más. En la parte derecha vamos a dibujar las fuerzas no conservativas y en esta parte las fuerzas conservativas. Entonces, la fuerza de ese amortiguador se modela como su constante de amortiguamiento por la velocidad de la coordenada que la está ubicando, ¿no? Entonces, en este caso, sería X puntos, no conservativa. Y la fuerza del resorte sería K por X. ¿Qué otras fuerzas están actuando en el sistema? ¿El peso está actuando? Bueno, recuerden que entonces esto estaría dentro de las fuerzas conservativas y la fuerza externa es conservativa o no conservativa. Yo diría que no conservativa. No conservativa. ¿Cierto? Entonces, esto iría en la parte de lo que es las fuerzas generalizadas. ¿Ok? Bueno, ese es el diagrama de cuerpo libre, solamente era identificando las fuerzas que actuaban en ese sistema. Entonces, siguiendo los pasos que habíamos planteado, bueno, que comentamos hace un momento, lo primero que hay que hacer es determinar las energías del sistema. Entonces, la energía cinética del sistema va a ser un medio, la masa, por la velocidad al cuadrado, x punto al cuadrado. La energía potencial va a ser un medio, la rigidez del resorte, por desplazamiento al cuadrado, menos la fuerza gravitacional. No me gusta decir fuerza gravitacional porque si hablamos en temas de, eh, de las ecuaciones de relatividad de Einstein, no es una fuerza, pero bueno, sería m por x. Y las fuerzas no conservativas sería igual a la fuerza externa menos la fuerza del amortiguador. Profesor, ¿Sí? no sé si esto sea una pregunta boba, pero ¿cómo yo sé cuándo una fuerza es conservativa y cuándo no? Ok. Recuerda que lo que plantea Lagrange es un balance de energías. O sea, transformaciones de energías. Lo que pasa de ser energía cinética pasa a ser potencial cuando el cuerpo se mueve, ¿no? A llegar a un punto donde la energía cinética es máxima. En ese punto la energía potencial es cero, y cuando la energía potencial es máxima, la energía cinética es cero. ¿Qué pasa si tú dejas que ese sistema evolucione en el tiempo? El sistema oscila de forma perpetua, ¿sí? Se conserva. ¿Qué pasa cuando tú introduces dentro de tu modelo un amortiguador? Si tú
por ejemplo, le aplicas una pequeña perturbación externa a ese sistema, lo que va a pasar es que si el sistema fuese simplemente masa resorte, él va a quedar oscilando permanentemente en el tiempo. Pero si tú le agregas un amortiguador, va a pasar que ese sistema va a ir decreciendo su amplitud o se está disipando la energía del sistema. Entonces, no conserva. O sea, por eso dice que es un sistema no conservativo. ¿Okay? Entonces, estas son ejemplos de fuerzas conservativas y estos son ejemplos de fuerzas no conservativas. La fuerza externa no es conservativa, que sería esta perturbación. Y el amortiguador tampoco es una fuerza conservativa. Entonces, déjenme ver si entendí bien. Otro ejemplo de una fuerza no conservativa podría ser la fricción. Sí. ¿O no? Ah, ok. Ahora recuerden que estos son modelos. Son modelos. Dentro del amortiguador te puede estar representando cualquier. Si tú identificas la constante en la que decrece la amplitud del sistema, representa cualquier sistema. O sea, se utiliza amortiguadores para, en un modelo discreto para identificar lo que son las fuerzas, la disipación de energía del sistema. Esa disipación puede ser producto del viento, producto de cualquier intervención que haya y que haga que decrezca la energía del mismo. ¿Ok? Un ejemplo típico es el viento, por ejemplo. Todos los elementos, por ejemplo, sabemos que la máquina del movimiento perpetuo eh, eh, prácticamente es imposible de construir porque existen diferentes factores que hacen que pierda energía. Mucho de ellos es el contacto que hay. Por ejemplo, claro, se utilizan películas de lubricante para evitar el contacto y suavizar el contacto entre metales. Claro, esto reduce en cierta parte lo que es la fricción, pero la fricción se puede modelar perfectamente como un amortiguador, igual que el aire. Simplemente lo que necesitas es determinar la constante en la que decrece el sistema cuando lo empieza a oscilar. Sí, así que haciendo un énfasis en eso. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Ok, aquí con respecto a los sistemas de referencias, lo que hice fue que, bueno, que X lo asumí positivo hacia, bueno, en este caso, ya esta fuerza es el término de la parte derecha de la ecuación. O sea que por eso ya está positivo acá y negativo aquí. Si lo vemos todo en la parte izquierda de la ecuación, sería menos igual que esto, ¿no? O sea, por eso estos signos. Entonces vamos a hacer las derivaciones, ya que hemos planteado las energías de nuestro sistema. Entonces, el primer término es la derivada parcial de la energía cinética con respecto a X punto. ¿Cierto? ¿Cuánto es la energía cinética? Un medio mx puntos al cuadrado. La derivada, ojo, derivada parcial. O sea, yo espero que, bueno, que no sea temas de lo que ustedes se compliquen con eso, porque ya es un tema de Matsu, matemáticas. No confundir lo que son derivadas parciales con derivadas con respecto al tiempo. ¿Ok? Se lo repito porque en muchos de los casos cuando reviso los exámenes es un error típico que confundan. En este caso es una derivada parcial de la energía cinética con respecto a la velocidad. Así que en este caso sería 2 se va, me queda m x punto, ¿cierto? Ahora, este término
Ok, vamos a hacer algo aquí. Vamos a colocar derivada con respecto al tiempo. Vamos a derivar parcialmente primero. Me queda mx punto, ¿cierto? Lo que habíamos escrito hace un momento. La derivada parcial de la energía cinética con respecto a la velocidad. Sería 2m punto. Ahora la derivada con respecto al tiempo de esto, ¿no? Sabemos que la velocidad varía con respecto al tiempo. Así que esto sería igual a mx doble punto. Entonces ya hemos obtenido de estos términos este término. Este término sabemos que no es necesario incluso ni tomarlo en cuenta en sistemas mecánicos. Ahora, este término, en este caso en específico, es cero porque la energía cinética no la tenemos variando con respecto a coordenadas generalizadas de posición. O sea, la energía cinética que tenemos está en función solamente de las velocidades. O sea que este término también es cero. El siguiente término que vamos a encontrar es la derivada parcial de la energía potencial con respecto al vector, con respecto a la coordenada general de posición. O sea que sería este término. Entonces, la derivada parcial con respecto a x va a ser igual a 2, me queda kx, y la derivada de esto me quedaría menos mg. Entonces ya tenemos planteada lo que es nuestra parte izquierda de la ecuación de movimiento. Y en la parte derecha, ¿qué escribimos? Lo que son las fuerzas. Ok, no se actualiza. Las fuerzas generalizadas del sistema. ¿Cuáles son esas fuerzas? Ft menos Bx. Bx utilice C. Okay, y esta sería nuestra ecuación de movimiento. Del sistema. Para el caso tal de que ustedes quieran plantear el trabajo virtual, sería el producto de esta fuerza generalizada por los desplazamientos virtuales. Por ejemplo, el trabajo virtual por eso es importante identificar cuáles son las fuerzas no conservativas, porque el trabajo virtual está en función de los sistemas no conservativos. Sería igual a, en X, no conservativo, sería el producto de las fuerzas por el desplazamiento virtual. Este será el trabajo virtual. Ahora ustedes se preguntarán qué es eso de desplazamiento virtual. Es un desplazamiento que ustedes suponen en el sistema y que sea posible en el mismo. O sea, en este caso, en dirección X. ¿Una pregunta hasta acá? Bueno, voy a parar la grabación de la clase. Hasta aquí llega.